Hubo un día en que el mundo dejó de ser el mismo. La mañana era clara, la guerra brutal, la humanidad agotada. Y sin embargo, en medio del caos de la Segunda Guerra Mundial, una decisión fue tomada en silencio. Una decisión que no solo arrasaría ciudades enteras, sino que marcaría la conciencia colectiva de la humanidad para siempre. En cuestión de segundos, el cielo se partió en dos, el suelo se volvió fuego, y el futuro cambió para siempre. Este no es un video más sobre la Segunda Guerra Mundial. Esto va más allá de fechas, generales y tratados. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los momentos más crudos, polémicos y difíciles de asimilar de toda nuestra historia: el uso de armas nucleares sobre población civil. Pero no vamos a comenzar con la explosión. Vamos a empezar con algo más invisible, pero igual de devastador: el daño psicológico. Porque lo que ocurrió en Hiroshima y Nagasaki no solo destruyó edificios, rompió mentes, destruyó generaciones. Y lo más impactante, nadie fue advertido. No hubo ultimátum, no hubo una muestra, solo una amenaza silenciosa que se convirtió en realidad de la forma más brutal posible. Exploraremos Hiroshima, la primera ciudad en sentir el peso del poder atómico. Analizaremos el segundo impacto en Nagasaki, que muchos aseguran fue innecesario, incluso más cuestionable que el primero. ¿Por qué 2 bombas? ¿Por qué esas ciudades? ¿Por qué sin advertencia? Te llevaremos al momento en que Japón se rindió, cuando el emperador rompió el silencio milenario y el mundo celebró el fin de la guerra. ¿Pero fue realmente ese el precio necesario para alcanzar la paz? ¿O fue un acto más de demostración de poder? Después de esas explosiones, el mundo cambió. La humanidad ya no volvió a mirar el cielo con los mismos ojos. Nacía una nueva era, la era nuclear. Un equilibrio precario basado en el miedo, la amenaza y la destrucción mutua asegurada. A lo largo de este video vamos a entrar también en el gran debate ético que sigue vigente hasta hoy. ¿Estuvo justificado lanzar esas bombas? ¿Fue un mal necesario o un crimen de guerra? ¿Salvó vidas o simplemente cambió el campo de batalla por una mesa de amenazas globales? Y más allá de los datos, los testimonios y los análisis, también te compartiré una opinión crítica. Porque no podemos hablar de este tema sin cuestionarnos a fondo, sin mirar no solo lo que pasó, sino lo que se eligió ignorar. Este video no tiene como objetivo darte una verdad absoluta. Lo que sí busca es provocar algo en ti, una reflexión profunda, una conversación, un espacio para que tú también compartas tu visión. ¿Fue el inicio de la paz o el principio del miedo? Quédate, escucha, piensa, y si te nace, comenta. Porque esta historia, aunque haya comenzado hace 80 años, todavía no ha terminado. 1. Daño psicológico y falta de advertencia. ¿Qué sentirías si una mañana cualquiera, sin previo aviso, el cielo se iluminara como si fuera de día, pero lo que llegara no fuera luz, sino fuego? Sin advertencia, sin señales, sin escape. En este video vamos a hablar de uno de los episodios más oscuros de la historia moderna. Un momento en el que la humanidad no solo rompió las leyes de la física con el nacimiento de la bomba atómica, sino que también quebró algo mucho más profundo: la mente colectiva de una nación entera. Cuando hablamos del final de la Segunda Guerra Mundial, muchos piensan en batallas, rendiciones, tratados. Pero detrás de la historia oficial hay algo que rara vez se menciona con la profundidad que merece: el daño psicológico causado por el uso de armas nucleares sin previo aviso. Imagina estar en tu casa y que de un segundo a otro todo desaparezca, que veas sombras humanas grabadas en las paredes, que el calor sea tan intenso que ni siquiera puedas gritar. No hablamos solo de destrucción física, hablamos de una herida invisible que dejó cicatrices en millones de personas, incluso en generaciones que ni siquiera habían nacido. Pero ¿por qué no se advirtió al pueblo japonés? ¿Por qué no se mostró el poder destructivo en un sitio deshabitado antes de atacar directamente a civiles? ¿Fue una omisión estratégica o un mensaje frío y calculado para el mundo entero? Estas preguntas no tienen respuestas sencillas, porque aquí no hablamos de bombas, hablamos de decisiones, de seres humanos tomando decisiones que cambiarían para siempre el curso de la historia. Y lo más inquietante, lo hicieron en silencio, en salas cerradas, con hojas de cálculo y cálculos fríos, sin mirar a los ojos de aquellos que serían las víctimas. Hoy, más de 80 años después, seguimos sin entender del todo lo que se rompió ese día. No fue solo una ciudad, fue la confianza, fue la noción de que existe un límite para la guerra,
Fue la idea de que hay cosas que simplemente no deberían hacerse, sin importar lo desesperada que sea la situación. Este video no busca darte respuestas fáciles. Todo lo contrario. Queremos llevarte al centro mismo de ese momento, a la decisión que se tomó sin advertencia, al trauma que aún vive en la memoria de los sobrevivientes, a la parte de la historia que muchas veces se cuenta sin emoción, sin alma, sin entender realmente lo que representó. Este es solo el inicio de una historia que duele, que incomoda, pero que debe ser contada, porque antes del hongo nuclear hubo silencio, y en ese silencio se escribió uno de los capítulos más tristes de nuestra historia. 2. Bombardeo de Hiroshima, 6 de agosto de 1945, 8:15 de la mañana, un día que debía ser como cualquier otro, pero que terminó marcando un antes y un después para toda la humanidad. Un avión sobrevuela el cielo de Hiroshima, el sol brilla, la ciudad está despierta, la gente camina rumbo al trabajo, los niños se preparan para ir a la escuela. Nadie imagina que a 9.500 metros de altura, una decisión tomada a miles de kilómetros de distancia cambiará sus vidas y las nuestras para siempre. En pocos segundos todo desaparece. Lo que cayó sobre Hiroshima no fue simplemente una bomba. Fue la primera vez en la historia que el ser humano desató de forma consciente un poder destructivo jamás antes visto. Un poder capaz de borrar una ciudad entera en un parpadeo. Un arma que transformó en polvo y cenizas todo lo que tocó, que derritió cuerpos, incendió edificios y dejó tras de sí un silencio tan aterrador que aún hoy resuena. Y lo más impactante no es solo la magnitud de la explosión, sino la frialdad con la que se ejecutó. El avión que la transportaba tenía un nombre: Enola Gay. La bomba, irónicamente, se llamaba Little Boy. Y ese niño pequeño traía consigo el peso de una guerra, el miedo de un mundo dividido y el inicio de una nueva era, la era atómica. Pero ¿qué ocurrió exactamente ese día? ¿Cómo se vivió el momento desde tierra firme? ¿Qué sintieron las personas que sobrevivieron a ese infierno? ¿Cómo fue que una ciudad entera con miles de civiles inocentes fue convertida en un experimento real de guerra total? Hiroshima no fue solo un ataque militar. Fue un mensaje, un símbolo, un punto de no retorno. El hongo nuclear que se elevó sobre la ciudad fue visible a más de 60 kilómetros de distancia, pero lo que no se vio fue el sufrimiento silencioso de quienes no murieron al instante. Quemaduras, enfermedades, pérdida total. Algunos sobrevivieron al fuego, solo para enfrentar una muerte lenta por radiación. Y lo peor, nadie sabía exactamente lo que estaba pasando. Este video no es una reconstrucción técnica, es una mirada humana. Es una invitación a ponernos en los zapatos de quienes vivieron aquel momento y a cuestionar las decisiones que llevaron a ese instante. ¿Por qué Hiroshima? ¿Por qué sin advertencia? ¿Por qué una ciudad llena de civiles? Y sobre todo, ¿cómo se justifica algo así? Antes de que avancemos con los hechos, queremos que te hagas una pregunta muy simple. ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano en nombre de la guerra? Lo que pasó en Hiroshima no debe ser olvidado, porque entender ese día es el primer paso para que jamás vuelva a repetirse. 3. Bombardeo de Nagasaki. 3 días después del infierno en Hiroshima, cuando el mundo aún no había entendido del todo lo que acababa de presenciar, una segunda bomba cayó, esta vez sobre la ciudad de Nagasaki. ¿Fue una advertencia? ¿Una represalia? ¿Una necesidad militar o una demostración de poder? Esa es la gran pregunta que ha dividido a historiadores, científicos y sobrevivientes durante más de 75 años. El 9 de agosto de 1945, el cielo estaba cubierto de nubes sobre el sur de Japón. El objetivo original era otra ciudad, pero el destino, o tal vez la estrategia, desvió el curso. Y lo que cayó sobre Nagasaki no fue cualquier bomba, era más potente, más sofisticada y más mortal. Su nombre era Fat Man. El nombre suena casi irónico para algo que dejó más de 80.000 muertos y una ciudad reducida a escombros, cenizas y silencio. Muchos creen que ya con Hiroshima el mensaje estaba claro, que una segunda bomba no era necesaria, que el horror ya había sido mostrado. Pero otros insisten en que Japón aún no se rendía, que el segundo golpe fue clave para terminar la guerra. ¿Pero a qué costo? Nagasaki, como Hiroshima, era una ciudad habitada por civiles. Hombres, mujeres, niños, personas comunes, gente que esa mañana se despertó sin saber que su ciudad sería el escenario de una de las decisiones más controvertidas de la historia de la humanidad. Cuando Fat Man explotó, el mundo cambió de nuevo, y esta vez el horror no vino con sorpresa. Ya sabíamos lo que podía pasar.
Ya habíamos visto lo que una bomba atómica era capaz de hacer. Entonces, ¿por qué hacerlo otra vez? Las ruinas de Nagasaki no solo son testimonio de una explosión, sino de una elección. Una segunda decisión, tomada con conocimiento de causa. Y eso es lo que hace que este evento duela tanto, incluso décadas después. En este video vamos a adentrarnos en ese momento exacto, no desde el punto de vista técnico, ni militar, sino humano. ¿Qué vivieron las personas de Nagasaki ese día? ¿Qué motivó a los altos mandos a repetir el acto? ¿Era inevitable? ¿O simplemente era una muestra del nuevo orden mundial? El bombardeo de Nagasaki es más que un evento histórico. Es una herida abierta en la conciencia colectiva de la humanidad. Y entenderlo es esencial para comprender hasta dónde somos capaces de llegar cuando el poder se convierte en prioridad y la vida humana en una cifra. Antes de seguir, te dejo con esta reflexión. Si una vez fue devastador, ¿qué significa que ocurriera dos veces? 4. Rendición de Japón. El 15 de agosto de 1945, millones de japoneses se reunieron en silencio frente a radios antiguos. Las calles estaban desiertas, las tiendas cerradas y el aire cargado de una tensión que apenas se podía respirar. A las 12 del mediodía, una voz temblorosa rompió el silencio. Era la del emperador Hirohito, dirigiéndose por primera vez a su pueblo. Sus palabras eran serenas, pero estremecedoras. Por primera vez en la historia, Japón se rendía. Ese instante marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial, el conflicto más brutal y devastador que la humanidad haya presenciado. Pero también marcó algo más, el fin de una era para Japón y el nacimiento de una nueva realidad global. La rendición japonesa no fue un simple acto político. Fue una decisión que costó miles de vidas, que partió a una nación en dos y que dejó profundas cicatrices que aún hoy no han sanado por completo. Pero la historia detrás de esa rendición está llena de matices. No fue una decisión inmediata, ni sencilla, ni unánime. A pesar de las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki, Japón dudó. El alto mando militar quería seguir luchando. La palabra rendición era inaceptable. ¿Cómo un imperio con siglos de tradición podía inclinarse ante el enemigo? ¿Cómo aceptar la derrota sin perder el alma? La presión internacional era abrumadora, pero la lucha interna en el gobierno japonés lo era aún más, y es en ese contexto que se toma una de las decisiones más complejas de la historia moderna. La rendición no fue solo una firma en un documento a bordo del USS Missouri en la bahía de Tokio. Fue un símbolo, un acto de humildad pero también de supervivencia. Y en medio de todo eso estaban las personas comunes, los ciudadanos que habían perdido todo, los soldados que aún creían que podían ganar, y el emperador, considerado por muchos una figura casi divina, hablando al fin con una voz humana. ¿Fue esta rendición realmente voluntaria? ¿O fue forzada por el peso de dos bombas atómicas y un país al borde del colapso? ¿Se pudo haber evitado todo ese sufrimiento? ¿Y qué significó este acto para Japón y para el resto del mundo? En este video vamos a sumergirnos en ese momento exacto, el instante en que una nación orgullosa bajó la cabeza, no por cobardía, sino por la necesidad de sobrevivir. Porque rendirse, en este caso, no fue simplemente aceptar la derrota, fue empezar de nuevo, fue reconocer los errores, fue mirar hacia el futuro, con miedo pero también con esperanza. Prepárate para conocer uno de los momentos más importantes y menos comprendidos del siglo XX. La rendición de Japón no fue solo el final de una guerra, fue el principio de todo lo que vino después. 5. El cambio del mundo tras la bomba. El 6 de agosto de 1945, a las 8:15 de la mañana, el cielo de Hiroshima se volvió blanco. Un instante después, el silencio fue reemplazado por un estruendo que sacudió el planeta. En cuestión de segundos, una ciudad entera fue convertida en polvo, y con ella también se desmoronó algo mucho más profundo, la percepción del poder humano. Ese día no solo cayó una bomba, ese día nació una nueva era. La humanidad, por primera vez en toda su historia, demostró que era capaz de destruirse a sí misma. No con espadas, ni con balas, ni siquiera con fuego, sino con una sola explosión, una sola decisión, un solo botón. El mundo cambió en ese instante y ya nunca volvería a ser el mismo. La Segunda Guerra Mundial terminó, sí, pero lo que comenzó después fue incluso más aterrador. Una carrera armamentista sin precedentes, una guerra fría cargada de amenazas nucleares y un estado constante de tensión global que se prolongó por décadas.
y que en cierta forma aún continúa. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki no fueron solamente armas, fueron advertencias, fueron símbolos, fueron recordatorios de hasta dónde puede llegar el ser humano cuando se convence de que el fin justifica los medios. Y lo más inquietante es que desde ese día el conocimiento ya no pudo ser devuelto. Una vez que se creó la bomba atómica, su existencia se convirtió en un factor permanente en todas las decisiones políticas, económicas y sociales del planeta. Surgieron nuevas potencias, se redefinieron alianzas, cambió el concepto de guerra, y la paz comenzó a depender irónicamente del miedo. El poder nuclear transformó las relaciones internacionales, alteró la cultura, la ciencia, la diplomacia e incluso la forma en que percibimos el futuro como humanidad. Porque desde entonces todos vivimos bajo una sombra invisible. Una sombra que nos recuerda que si las decisiones equivocadas se repiten, la historia podría terminar con un chasquido más rápido que el sonido. ¿Fue un avance o un retroceso? ¿Nos hizo más fuertes o más frágiles? ¿Más civilizados? ¿O simplemente más peligrosos? En este video no vamos a hablar solo de bombas. Vamos a hablar del antes y el después, de cómo el mundo entero giró sobre su eje aquel 6 de agosto, y ya nunca más volvió a mirar con los mismos ojos. Porque la creación de la bomba atómica no solo cambió el rumbo de una guerra, cambió la forma en que vivimos, en que pensamos, en que tememos y en que soñamos. Y quizás lo más inquietante de todo es que ese cambio sigue con nosotros, más de 75 años después. Prepárate para descubrir cómo una sola decisión reescribió el destino del mundo. 6. Debate ético, justificado o no. Pocas decisiones en la historia de la humanidad han generado tanta controversia, tantos debates y tantas cicatrices como esta. ¿Fue justificado lanzar las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki? En la madrugada del 6 de agosto de 1945, cuando el Enola Gay despegaba rumbo a Japón, comenzaba también una discusión que aún casi 80 años después no ha terminado. Algunos lo ven como un mal necesario, otros como uno de los crímenes más atroces jamás cometidos. Y en medio de esos dos extremos hay millones de preguntas sin respuesta, o quizás demasiadas respuestas que nadie quiere enfrentar. ¿Salvaron vidas las bombas nucleares al evitar una invasión terrestre? ¿Fue una medida desesperada para terminar la guerra cuanto antes? ¿O simplemente una demostración brutal de poder frente al mundo entero? Este dilema moral ha dividido a historiadores, políticos, científicos y ciudadanos por generaciones, porque no estamos hablando solo de estrategia militar. Estamos hablando de ética, de humanidad y de los límites que estamos dispuestos a cruzar cuando creemos que la causa lo justifica. Muchos sostienen que de no haberse usado la bomba, la guerra se habría prolongado por años, causando aún más muertes en ambos bandos. Pero también hay quienes argumentan que Japón ya estaba al borde de la rendición y que una advertencia hubiera bastado. Que lanzar no una sino dos bombas sobre ciudades repletas de civiles no fue una táctica militar, sino un mensaje frío y despiadado. ¿Es ético causar una tragedia de tal magnitud para evitar otra potencial tragedia aún mayor? ¿Dónde está el límite entre la victoria y el genocidio? ¿Y quién tiene derecho a decidir cuál es el precio aceptable de la paz? Las imágenes de niños quemados, de ciudades convertidas en cenizas, de generaciones enteras afectadas por la radiación, contrastan brutalmente con los discursos triunfalistas de la época. Y en ese contraste, nace la pregunta que aún hoy incomoda al mundo. ¿Fue necesario? Este video no busca darte una respuesta absoluta, porque quizás no la haya. Lo que sí busca es llevarte a través de los argumentos, los hechos, las emociones y los silencios que rodean una de las decisiones más complejas que ha tomado la humanidad. Una decisión que más allá de la historia nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos. Prepárate para un viaje profundo, incómodo y revelador. Uno donde los hechos importan, pero también las consecuencias. Donde la lógica choca con la moral. Y donde el pasado sigue lanzando su sombra sobre nuestro presente. Porque entender este debate no solo es entender una guerra, es entender hasta dónde somos capaces de llegar cuando decimos estar luchando por la paz. 7. Opinión crítica. A veces la historia no está escrita con tinta, sino con fuego, cenizas y gritos que nadie quiso escuchar. Lo que ocurrió en Hiroshima y Nagasaki no es simplemente un capítulo más de la Segunda Guerra Mundial, es una cicatriz abierta en la conciencia humana. Y sí, yo tengo una opinión que no se basa en teorías frías ni en justificaciones políticas. Se basa en lo que muestran los hechos, en lo que cuentan los sobrevivientes, en lo que hemos ignorado por décadas. Durante mucho tiempo se nos enseñó que las bombas atómicas fueron necesarias, que sin ellas el conflicto habría seguido por años,
que salvaron más vidas de las que destruyeron. Pero, ¿y si todo eso solo es una narrativa construida por los ganadores? ¿Y si detrás de la aparente lógica militar, lo que realmente hubo fue una demostración calculada de poder a costa de miles de inocentes? Personalmente no puedo ver estas imágenes, estos testimonios, este horror, y simplemente aceptar que fue por el bien mayor. Porque cuando los que mueren no tienen voz, los argumentos de los vencedores suenan más fuertes. Pero eso no los hace más justos. Me cuesta aceptar que no hubo otras alternativas. Me cuesta aceptar que no se pudo dar una advertencia. Me cuesta aceptar que los científicos que construyeron la bomba no tuvieron ni siquiera el poder de decidir cómo se usaría. Y me cuesta más aún ver cómo, a pesar de todo el sufrimiento causado, se siga romantizando ese momento como el que salvó al mundo. Lo que pasó con las bombas nucleares no solo cambió la guerra, cambió nuestra forma de entender el poder, el miedo y lo que somos capaces de justificar en nombre de la victoria. Y sí, algunos dirán que esto es mirar el pasado con los ojos del presente. Pero yo creo que hay actos que sin importar la época son simplemente inhumanos. Y este para mí fue uno de ellos. No busco imponer una verdad absoluta. Solo quiero que miremos más allá de la versión oficial. 8. Llamado a la reflexión y participación. La historia no siempre se escribe con tinta. A veces se graba con fuego, con llanto y con cicatrices imborrables. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki no solo destruyeron ciudades, también dejaron una marca permanente en la conciencia de la humanidad. No se trata solo de contar lo que ocurrió, sino de entender qué significó y qué sigue significando hoy, en un mundo donde el poder atómico aún existe, latente, al alcance de unos pocos. Este video no busca darte una verdad absoluta, sino presentarte los hechos y las preguntas que surgen a partir de ellos. ¿Fue una medida necesaria o un acto de terror innecesario? ¿Realmente salvó vidas o fue una demostración brutal de poder? ¿Aprendimos algo o solo enterramos los errores bajo monumentos y tratados? Lo importante es que no nos quedemos indiferentes, porque si olvidamos, repetimos, y si no cuestionamos, aceptamos. Ahora te toca a ti. Quiero saber qué opinas tú. ¿Crees que fue justificado el uso de estas armas? ¿Cambió el mundo para bien o para mal? Déjamelo en los comentarios. Estaré leyendo y respondiendo a los que más aporten a la conversación. Y si te interesa seguir explorando temas que muchos prefieren no tocar, suscríbete al canal. Porque aquí no solo contamos la historia, la cuestionamos.